tema de cabeza y cuello está padre. A partir de aquí vamos a empezar a ver todo lo referente con propiamente los senos paranasales, el cuello, la laringe, las glándulas involucradas, estructuras vasculares y la patología. Y posteriormente, la próxima semana vamos a empezar con el tema del sistema nervioso central, que también está muy interesante. Vamos a empezar a ver la resonancia magnética, que vamos a empezar a tratar de explicar. Pero vamos a empezar con la cabeza y cuello. Aquí principalmente vamos a ver la anatomía desde un punto de vista radiológico de los senos paranasales, la cavidad nasal, la órbita, ¿de acuerdo? Y el cuello. ¿Okay? Entonces, vamos a tratar de explicar la anatomía de una forma, tratando que sea sencilla. Es una anatomía compleja, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar por la de la cavidad nasal. La cavidad nasal, podemos describir su límite superior, dado por la lámina cribácea, de acuerdo, del etmoides, el límite inferior dado por el segmento de paladar duro, ¿okay? Su límite anterior va a estar dado por la pirámide nasal y su límite posterior, que no va a ser una referencia anatómica únicamente un espacio, van a ser las coanas, ¿de acuerdo? Las coanas se describen principalmente como el sitio en donde terminan los cornetes, ¿de acuerdo? En esta imagen de Netter lo que tenemos es una vista sagital de la cavidad nasal, donde se ha retirado el septum nasal y podemos ver la pared lateral de la cavidad nasal, ¿de acuerdo? De la cavidad nasal protruyen tres estructuras que son las tres turbinas, los tres cornetes, que tenemos un cornete superior, un cornete inferior, medio y un cornete inferior, ¿de acuerdo? Esos cornetes, la utilidad que tienen es que van a generar flujos turbulentos del aire que respiramos con intención de atrapar todas las partículas que no deben de estar o que no deben de introducirse hacia la vía aérea inferior, ¿de acuerdo? Va a estar cubierto por una mucosa que va a producir un moco de cierta calidad, muy espesa, ¿de acuerdo? Ese moco va a tener cierto movimiento dado por los cilios de ese epitelio, ¿de acuerdo? Y que se tienen que aclarar mediante espacios, ¿de acuerdo? Que ahorita vamos a ir viendo que se llaman los meatos, ¿de acuerdo? Aquí es importante conocer que tenemos dos complejos osteomeatales, ¿okay? Un complejo osteomeatal posterior y uno anterior, ¿de acuerdo? Que va a involucrar el primero, el posterior, al cornete superior, y el complejo osteomeatal anterior involucra principalmente al cornete medio. ¿Okay? Vamos a ver qué secreciones se descargan en cada uno de esos cornetes. Entonces, para el estudio de la cavidad nasal es bien útil la tomografía. Con la tomografía podemos hacer reconstrucciones multiplanares con cortes sumamente finos con ventana para hueso que nos van a dar una buena definición de anatomía, de acuerdo, donde vamos a poder nosotros definir perfectamente las estructuras óseas versus las estructuras mucosas versus los tejidos blandos que están presentes, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir viendo y revisando cada una de las estructuras que se drenan o de los espacios que se drenan en cada uno de los cortes. En el cornete inferior, que va a ser el más grande, lo único que va a drenar va a ser el conducto nasolagrimal, ¿de acuerdo? El conducto nasolagrimal es una estructura, ¿de acuerdo?, recubierta por una mucosa, que lo que va a hacer es drenar las lágrimas a nivel de la órbita, ¿de acuerdo? Y van a caer en el meato del cornete inferior, ¿de acuerdo? Entonces, recordar que la glándula lagrimal se encuentra en la parte superior y externa de la órbita, ¿de acuerdo? Tenemos un saco lagrimal y tenemos el conducto nasolagrimal, ¿de acuerdo? El conducto nasolagrimal, como les decía, es lo único que va a drenar hacia el cornete inferior. ¿Okay? En la tomografía nosotros podemos tener en esta reconstrucción coronal, podemos identificar perfectamente cada uno de esos conductos lagrimales, ¿de acuerdo? Y ver si existe alguna patología inflamatoria tumoral que nos pudieran estar condicionando un no adecuado drenaje de las lágrimas hacia la cavidad nasal. ¿Okay? En una vista enaxial, ¿de acuerdo? En una vista con ventana para hueso de tomografía podemos ver y delimitar perfectamente los conductos, ver la mucosa que está en el interior, ¿de acuerdo? En esta vista, también a la altura de los senos maxilares, podemos ver el septum nasal. Recordar que el septum nasal tiene una porción ósea y una porción cartilaginosa. La porción ósea está principalmente por el etmoides, ¿de acuerdo? En un cartílago hialino que se va a
insertar en la premaxila, ¿de acuerdo? En el margen superior del maxilar superior, y eso nos va a dar la continuidad del septum nasal. ¿Okay? Existen diferentes variantes anatómicas que nos pueden alterar la fisiología, ¿de acuerdo?, del moco a nivel de la cavidad nasal. Y ahorita vamos a ver algunas de las variantes anatómicas principales que podemos llegar a ver. ¿Okay? A nivel del cornete medio, lo que vamos a tener, ¿de acuerdo?, es el cornete inferior, es el cornete medio. El cornete medio principalmente va a drenar las secreciones de los senos maxilares, ¿de acuerdo?, de las celdillas sigmoidales anteriores únicamente y del seno frontal, ¿de acuerdo? Y todo eso lo va a drenar a través del complejo osteomeatal anterior. ¿Okay? En el cornete medio es donde principalmente se drenan las secreciones de los senos paranasales. Repito, del seno frontal, celdillas sigmoidales anteriores, ¿de acuerdo?, y de los senos maxilares. ¿Okay? En estas imágenes de tomografía, en esta primera, tenemos una vista axial con ventana para hueso. Seguimos viendo los espacios de los senos maxilares, ¿de acuerdo?, y su relación con el cornete medio. ¿Okay? Vean cómo la mucosa prácticamente es imperceptible. La mucosa que está revistiendo esas cavidades paranasales prácticamente no la tenemos que ver, y ahorita vamos a identificar cuando existe un engrosamiento inflamatorio en procesos de sinusitis. ¿Okay? Las celdillas sigmoidales tienen una división anterior y posterior dadas por una lamela basal. La lamela basal es una estructura ósea que nace de la cola del cornete medio, ¿de acuerdo?, y que nos hace una división. Es una referencia anatómica quirúrgica para los que piensen hacer otorrino, ¿de acuerdo? La lamela basal es una estructura que les va a dividir las celdillas sigmoidales anteriores de las posteriores, ¿de acuerdo? Y esta división además nos va a condicionar que todas las celdillas posteriores van a drenar hacia el cornete superior, ¿de acuerdo?, y las anteriores hacia el cornete medio. ¿Okay? Vista en coronal, vemos los cornetes revestidos de mucosa, vemos el septum nasal, vemos parte de los senos frontales, ¿de acuerdo? Al igual que los senos maxilares, el seno frontal va a tener una recubierta mucosa que no debe estar engrosada, y en esta otra imagen en coronal, en un corte más hacia atrás, más posterior, vemos los senos esfenoidales. Junto con las celdillas etmoidales posteriores, el seno esfenoidal va a drenar hacia el cornete superior en el complejo osteomeatal posterior. ¿Okay? Suena muy revuelto, pero ahorita lo resumimos. ¿Okay? Entonces, como les decía, los senos paranasales nos van a ayudar a humedecer, calentar el aire inspirado a través de turbulencias que se van a generar en las turbinas, en los cornetes propiamente. Van a generar un aislamiento térmico hacia el cerebro, va a hacer que las estructuras faciales pesen menos y nos van a proteger sobre todo de traumatismos cerrados, generando absorción de impactos. ¿Okay? Van a estar recubiertos por un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, productores de moco, ¿de acuerdo? Y ese moco va a tener un flujo que en todos los senos, ¿de acuerdo?, van a generar esa salida del moco a través de los ósteos, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita vamos a ver que cuando existen alteraciones en los complejos osteomeatales, ¿de acuerdo?, podemos tener acumulación de secreciones y una sobreinfección, y con ello llevar a tener patología, ¿de acuerdo? Esta es una vista en coronal de una tomografía, un zoom, ¿de acuerdo?, a nivel de la cavidad nasal. Aquí, para que se ubiquen, este es el septum nasal, esta es la parte media del rostro, ¿de acuerdo? Este sería el lado izquierdo, parte de la órbita. Tenemos el seno maxilar, ¿de acuerdo? Y tenemos la representación de los cornetes, cornete medio, cornete inferior, ¿de acuerdo? Si ustedes ponen un poquito de atención, ven cómo tiene una estructura ósea recubierta de mucosa, ¿de acuerdo? Tienen diferentes densidades. Entonces, cuando existe un engrosamiento mayor a 3 milímetros de esa mucosa, podemos hablar de que existe hipertrofia de cornetes, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una también representación patológica cuando tenemos estudios del tumor, ¿de acuerdo? El complejo osteomeatal anterior, ¿de acuerdo?, está dado por un infundíbulo, por un espacio aéreo, ¿de acuerdo?, en donde se van a drenar las secreciones que se van a estar formando, ¿de acuerdo?, a nivel del seno maxilar. Ese infundíbulo, ¿de acuerdo?, debe de estar permeado. Si nosotros tenemos
algo que nos está obstruyendo ese complejo osteomeatal, ¿de acuerdo? Las secreciones se van a quedar acumuladas y podemos llegar a tener formación de niveles libreros, ¿de acuerdo? Representación de sinusitis, ¿ok? Que dependiendo de la temporalidad la podemos dividir en sinusitis aguda o sinusitis crónica, ¿ok? Entonces, como ustedes ven, son espacios aéreos delimitados por la mucosa, donde vamos a tener que toda la secreción que venga del seno frontal y de las endillas hemorroidales anteriores van a llegar al hiato semilunar y van a drenar hacia el meato medio, ¿de acuerdo? Junto con lo que veíamos ahorita del seno más. Aquí podemos ver en una reconstrucción en sagital el corneto inferior, corneto medio, ¿de acuerdo? Y la lámina basal. La lámina basal es estructura ósea que nos va a hacer la división de las semillas hemorroidales anteriores, de las posteriores, no confundirlas con el seno estenoidal. ¿Sí? ¿La lamela? Se lo voy a tratar de delimitar. La lamela basal es el corneto medio, ¿de acuerdo? De la cola del corneto medio sale esa estructura ósea, ¿de acuerdo? Que sube y llega hasta acá arriba. ¿De acuerdo? Es la lámina. Probablemente acá se ve mejor. Aquí es el corneto medio, ¿de acuerdo? Aquí. Esa estructura nace la colita, hace un ángulo medio agudo, ¿de acuerdo? Y sube y asciende. ¿De acuerdo? No es una estructura recta, muy probablemente va a haber muchas variantes anatómicas en que vamos a tener varios proyectos tortuosos, ¿de acuerdo? Pero el chiste es que tú puedas seguir de la cola del cornete medio a una estructura ósea que conecte con la lámina papulosa, ¿de acuerdo? Es una referencia anatómica. A lo mejor acá también se ve bien, cornete medio, ¿de acuerdo? Y aquí en la colita sale esta estructura que viene y sube, ¿de acuerdo? Esta se llama la lámina basal, división de celdillas anteriores, posteriores y el seno esfenoidal, ¿ok? Y aquí nos estamos representando el complejo osteomeatal inferior por parte posterior, ¿de acuerdo? El complejo osteomeatal posterior va a tener relación con el cornete superior y lo que va a drenar, las secreciones que se van a drenar en ese complejo osteomeatal posterior van a ser secreciones del seno esfenoidal y de las celdillas hemorroidales posteriores, ¿okay? Entonces, repitiendo un poquito, lo que drena en el cornete inferior únicamente lágrimas a través del conducto nasogástrico, ¿de acuerdo? Cornete medio, complejo osteomeatal anterior, y van a drenar frontales, hemorroidales anteriores y maxilares, ¿de acuerdo? Y en el complejo osteomeatal posterior, que va a involucrar al cornete superior, drena seno esfenoidal y celdillas hemorroidales posteriores. ¿Okay? ¿Para qué me sirve esto? Imagínate que tienes una tomografía, tienes un paciente con sintomatología de sinusitis, le das tratamiento, ¿de acuerdo? No mejora, el paciente sigue con descarga retronasal, vas y le haces una tomografía y te reportan que tiene un engrosamiento y niveles de moco a nivel del seno esfenoidal. Pero bueno, tienes que pensar que la patología que pudiera estar involucrada está afectando el complejo osteomeatal posterior. Entonces volteas a ver la zona del complejo osteomeatal posterior. ¿De acuerdo? A diferencia, tienes un proceso que te está afectando principalmente el frontal o los senos maxilares, pues volteas a ver el complejo osteomeatal anterior. ¿De acuerdo? Son como que conocer la anatomía te ayuda más o menos a que tus ojos volteen a ver el espacio en donde pueda estar la patología de la afectación. ¿Okay? De los procedimientos de imagen que tenemos para hacer evaluaciones de los senos paranasales, que definitivamente va a tener más utilidad, van a ser los estudios de imagen seccional. ¿De acuerdo? Aquí el ultrasonido, al menos en los senos paranasales, ¿de acuerdo? En estructuras propiamente llenas de aire, pues no tiene mucha utilidad, pero la tomografía y la resonancia magnética sí, ¿de acuerdo? Existen proyecciones radiográficas que ya casi no utilizamos, se siguen utilizando, se lo voy a explicar ahorita, ¿de acuerdo? Pero su utilidad es bastante visitada, ¿de acuerdo? ¿Qué proyecciones podemos utilizar? Principalmente la Waters, ¿de acuerdo? Que es una proyección en donde el paciente pega su mentón y la punta de la nariz al detector,
¿de acuerdo? Y nos permite hacer evaluaciones de los senos maxilares y del seno frontal, ¿de acuerdo? Una producción de Catwell en donde el paciente pega la frente y la nariz y nos permite hacer evaluaciones principalmente del seno frontal. Podemos ver algo de estructuras a nivel de la órbita y de las semillas etmoidales, ¿de acuerdo? Y una proyección en lateral en donde donde vamos a poder evaluar mejor el seno esternioidal, ¿de acuerdo? Los huesos propios de la nariz, ¿de acuerdo? Y diferentes estructuras intracraneales como puede ser la silla pública, ¿de acuerdo? Entonces, principalmente esas tres proyecciones tienen cierta utilidad, pero limitada, ¿de acuerdo? Lo que más nos va a proporcionar información, definitivamente, que va a ser la tomografía. La tomografía de senos paranasales regularmente son estudios simples, no necesitamos que tengan contraste. Lo que sí necesitamos es que sean cortes finos, ¿de acuerdo? Las estructuras óseas en esta parte del cuerpo son sumamente delgadas, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos reconstrucciones finas para no perder el detalle del hueso y de la mucosa. Aquí lo que intentamos ver es la estructura ósea con su mucosa revestida, ¿de acuerdo? Y ver que no existe ningún tercio. Hacemos adquisiciones en axial, ¿de acuerdo? De forma rutinaria. Y esa adquisición cruda en axial la podemos reformatear, tanto en coronal como en sagital, ¿de acuerdo? Tenemos el mismo paciente, la misma tomografía, ¿de acuerdo? Diferentes planos de reconstrucción, proceso axial, coronal y un sagital, ¿de acuerdo? Aquí lo que estamos viendo es en ventana para hueso, entonces perdemos definición de los tejidos blandos, prácticamente no distinguimos el parénquima cerebral ni los músculos propiamente faciales, pero sí alcanzamos a ver mucho detalle de las estructuras óseas y de la mucosa terrestre, ¿de acuerdo? Entonces, en esta imagen, más o menos estamos aquí en esta altura, en este corte, ¿de acuerdo? Alcanzamos a ver la cavidad nasal, los cornetes, la punta de la nariz, la parte ósea del tabique nasal, la parte cartilaginosa, vemos el aire que está dentro de los senos maxilares, ¿de acuerdo? Y vemos perfectamente la definición y la distinción entre los huesos y los humanos, ¿ok? Este es el formateo coronal, más o menos pasamos a este nivel, alcanzamos a ver parte de las órbitas, los globos oculares, el septum nasal. Vean como en este paciente tiene una pequeña desviación del septum nasal hacia su lado derecho. Vemos el cornete medio derecho, cómo está disminuido el tamaño con respecto al izquierdo, y esto nos puede condicionar cierta alteración de los complejos osteonatales, ¿de acuerdo? Y esta alteración de los complejos osteonatales nos pueden llegar a propiciar enfermedad en senos paranasales, ¿okay? Y en este reformateo en sagital, más o menos estamos a nivel parasagital, ¿de acuerdo? Únicamente vemos una órbita, ¿de acuerdo? Y vemos una de las cavidades maxilares, ¿ok? Vemos la relación que pudiera llegar a tener con las raíces dentales, ¿de acuerdo? Aquí vemos las estructuras profundas del rostro con la musculatura y las relaciones intracraneales. Variantes anatómicas, hay un montón, ¿de acuerdo? Pero de las que quisiera que se recordaran es que podemos llegar a tener conchas bulosas. Las conchas bulosas es una neumatización de los cornetes, que regularmente es una estructura ósea revestida únicamente de mucosa, ¿de acuerdo? Pero cuando llegan a tener un espacio neumatizado con aire, se le conoce como una concha bulosa. Esa concha bulosa lo que nos puede hacer es condicionar una desviación del septum, ¿de acuerdo? Con poco desarrollo del cornete contralateral y obliteraciones de los ósteos de salida, por ejemplo, del seno maxilar, que nos pueden llegar a condicionar patología, ¿okay? Este paciente vemos como su septum nasal es recto, no está desviado, tenemos una desviación hacia la derecha, aquí está recto, ¿de acuerdo? Pero tiene una disposición paradójica del cornete medio del lado derecho. Los cornetes tienen que tener una orientación, estar cóncavos hacia la parte externa, hacia la parte lateral, ¿de acuerdo? Deben de tener esa convexidad. Y este cornete está en una disposición paradójica. Eso puede condicionar una disfunción del complejo osteomatado, ¿de acuerdo? Tenemos algunas celillas accesorias, ¿de acuerdo? Como las celillas infraorbitarias que pueden estar en relación con el conducto infraorbitario, ¿de acuerdo? Que pueden llegar a tener patología. Y podemos llegar a tener representaciones polipoides también en los senos maxilares, ¿de acuerdo? Sobre todo en procesos de sinusitis crónica. Acá tenemos otra imagen polipoide, ¿de acuerdo? Que pueden ser también acúmulos de secreciones. ¿Okay? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿De anatomía? ¿Sí quedó claro? Sí.
pasa, definitivamente que si tienes un paciente con una concha tubulosa lo tienes que ver en los tres planos, ¿verdad? Pero donde es más fácil de identificar es en un reformatorio coronal. ¿Alguna duda o pregunta? ¿No? ¿Los pólipos se asocian a qué? Los pólipos lo vamos a ver asociados sobre todo a sinusitis crónica, ¿de acuerdo? Entonces, repitiendo, ¿ok? Complejo osteomatal anterior, relación con el seno maxilar, frontal y celdillas inguinales anteriores que drenan al meato medio, ¿de acuerdo? El torniquete medio. Complejo osteomatal posterior, relación con el cornete superior, celdillas inguinales posteriores y seno external, ¿de acuerdo? Cornete inferior únicamente con una sola guitarra. ¿Okay? Sí. Proyecciones. Principalmente estas tres. La lateral, ¿de acuerdo? Caldwell y Waters, ¿de acuerdo? Aquí lo que haces es posicionar al paciente en donde pegue su mentón y la nariz, ¿de acuerdo? Entonces va a estar como en una proyección viendo hacia arriba. Entonces eso te va a permitir evaluar bien los senos maxilares y el seno frontal. Esta radiografía está muy quemada, no se alcanza a ver, ¿de acuerdo? Pero lo que intentamos ver es la opacidad o radiolosidad de los senos maxilares y el frontal. La Caldwell pegas la frente y la nariz a la placa y lo que te permite ver principalmente son las celdillas inguinales y el seno frontal y parte de las estructuras de la órbita. Y en la proyección lateral lo que buscas ver, ¿de acuerdo? Es la silla turca, el seno externoidal, ¿de acuerdo? Y prácticamente la pirámide nasal con los huesos propios de la nariz. Las demás estructuras, los senos maxilares, ¿de acuerdo? Pues van a quedar sobrepuestos, las tenemos una densidad que no te va a permitir evaluarlo bien. Puedes evaluar un poquito del seno frontal. ¿Okay? Entonces, la sinusitis aguda va a ser una inflamación con acumulación de secreciones, ¿de acuerdo? Que van a afectar los senos paranasales. ¿Okay? Podemos tener afectación de cualquiera de ellos, desde las celdillas etmoidales, desde los senos maxilares, seno frontal y seno extenoidal, ¿de acuerdo? Cuando tenemos afectación de todas las cavidades, llamamos pansinusitis, ¿de acuerdo? Una sinusitis que afecta a la totalidad de los senos paranasales. Si tiene una duración menor a 4 semanas, le vamos a llamar una sinusitis aguda, ¿de acuerdo? Y es una condición por la cual se prescriben muchos antibióticos cuando muchas veces no es necesario, ¿de acuerdo? Van a tener un componente alérgico, buena parte de todas estas sinusitis, pero también lo vamos a ver en pacientes comprometidos con algunos padecimientos genéticos en los que tengamos una motilidad ciliar alterada, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que tenemos que voltear a ver es la permeabilidad de los ostios, ¿de acuerdo? Ver que los agujeros de drenaje de los senos paranasales estén permeables, ¿de acuerdo? Y que no existan datos de obstrucción. Entonces tenemos que voltear a ver los complejos ostionatales dependiendo de las cavidades que están afectadas. ¿Ok? La calidad de secreciones muy espesas, ¿de acuerdo? Favorecen a los taponamientos mucosos, ¿de acuerdo? O movimientos mucociliares alterados. ¿Okay? Por ese cuadro clínico, dolor o película facial, ¿de acuerdo? Datos de obstrucción nasal, atrofia de cornetes, ¿de acuerdo? Y la presencia de secreciones en los senos paranasales. ¿Cómo lo vamos a ver representado en la imagen? Pues vamos a ver una ocupación, ¿de acuerdo? Si nosotros conocemos que en la topografía vemos densidades, pues esa radiolucidez normal que el aire está ocupando el seno maxilar va a ser sustituida por secreciones que van a tener una densidad de líquido, ¿de acuerdo? Entonces podemos llegar a tener formación de niveles hidroaéreos o una ocupación total de la cavidad paranasal. ¿Okay? Clínicamente podemos llegar a tener datos de descarga retronasal, ¿de acuerdo? Sobre todo en aquellos pacientes en donde estén afectados las celdillas etmoidales posteriores y el seno extenoidal, ¿de acuerdo? En donde se drenen esas secreciones al complejo osteomatal posterior, vamos a tener descargas retronasales. ¿Okay? Podemos llegar a tener fiebre en caso de sobreinfección, sobre todo bacteriana, de estas secreciones acumuladas, ¿de acuerdo? Y el tratamiento pues, va a estar enfocado a drenar y erradicar las infecciones que pudieran estar asociadas, ¿de acuerdo?
Proyecciones de Waters, ¿de acuerdo? Proyecciones en donde vamos a tener formación de niveles hidroaéreos, ¿de acuerdo? Vean la radiolucidez normal que debemos de tener en un seno paranasal, en un seno maxilar, ¿de acuerdo? Y vean cómo está ocupado de forma parcial generando un nivel hidroaéreo, ¿de acuerdo? Estos son datos de una sinusitis aguda. ¿Okay? ¿Cuál es el otro dato que podemos llegar a tener? Un engrosamiento de la mucosa de la periferia del seno. ¿De acuerdo? Vean la radiolucidez que debe tener normal y vean cómo aquí hay un engrosamiento de la mucosa que asemejáramos tal vez a como un signo de menisco. ¿Okay? Vemos la estructura ósea y vemos cómo está ocupada parcialmente con una densidad menor, ¿de acuerdo? Pero no llega a ser una radiolucidez total que hay, sino que hay algo que está haciendo que esté gruesa la mucosa, ¿de acuerdo? Y estas son representación de procesos de sinusitis aguda. De la tomografía, ¿cuándo vamos a pedir una tomografía de senos paranasales? Cuando tengamos sospecha de complicaciones o que nuestro paciente no esté evolucionando adecuadamente o cuando nuestro tratamiento no esté funcionando. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la intención de hacer una tomografía? Ver que no existe una extensión más allá de la patología inflamatoria infecciosa de los senos paranasales. ¿Okay? Entonces, ¿a dónde tenemos que voltear a ver? Tenemos que voltear a ver, encontrar el hallazgo, ¿de acuerdo? Nivel hidroaéreo, pero tenemos que voltear a ver los planos grasos que están rodeando los senos paranasales, ¿de acuerdo? Ese va a ser como que nuestro sitio de identificar probable extensión de la patología más allá del espacio del seno paranasal. ¿Okay? Entonces, recordar, las tomografías se toman con el paciente en decúbito supino, está acostado boca arriba. Entonces, nuestro nivel hidroaéreo no va a estar en la misma dependencia, sino que el paciente está de pie, como cuando adquirimos la imagen de la radiografía de Waters. ¿De acuerdo? Aquí lo que vamos a ver es un nivel hidroaéreo hacia la parte posterior, dependiente de la gravedad de nuestro seno paranasal. ¿Okay? Entonces, cuando tenemos sinusitis aguda, regularmente tenemos esa acumulación de secreciones que pueden tener algunas burbujas aéreas atrapadas, y eso nos habla, ¿de acuerdo?, de qué tan espeso es la secreción que se está acumulando. Este otro reformateo coronal de senos paranasales, vemos una ocupación prácticamente total del seno maxilar del lado izquierdo, con burbujas de gas atrapadas, y vemos también secreciones, de acuerdo, que nos están afectando las cendillas epidérmicas. ¿Okay? Entonces tenemos una sinusitis del muelle maxilar. La resonancia magnética principalmente la vamos a pedir con contraste cuando de igual forma sospechemos de un agente atípico, de acuerdo, que nos pudiera estar afectando los senos paranasales, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos. ¿Okay? Y hay un hongo muy temido que es el mucormicosis, ¿de acuerdo? Porque tiende a ser muy invasivo, ¿de acuerdo? Es de difícil tratamiento, afortunadamente no es tan común, pero en el hospital universitario sí teníamos casos de mucor, ¿de acuerdo? Los cirujanos, los otorrinos prácticamente iban haciendo disecciones, iban haciendo debridaciones, ¿de acuerdo?, para tratar de detener la invasión de mucor, ¿de acuerdo? Entonces la resonancia magnética nos va a dar información sobre todo de afectaciones hacia planos profundos o incluso a nivel intracraneal, a nivel cerebral, ¿de acuerdo? La resonancia se debe contrastar. Este es un estudio de resonancia magnética ponderada entre 2, donde vemos las secreciones en un comportamiento de líquidos o hiperintensas, ¿de acuerdo? Y tenemos una representación de resonancia magnética contrastada con saturación de grasa, donde vemos ese realce periférico de la mucosa con presencia de secreción. La secreción no va a realzar porque va a realzar la mucosa que está hiperémica, que está inflamada, tanto de los cornetes, la mucosa nasal, como de lo que está dentro revistiendo al seno paranasal. ¿Okay? La sinusitis crónica va a ser aquella que nos va a afectar más de 4 semanas, de acuerdo, los síntomas van a ser similares, un poco más presentes, y podemos llegar a tener representaciones intracraneales, de acuerdo, o afectación de planos profundos. ¿Okay? ¿Cuál va a ser el hallazgo? Vamos a tener una reacción perióstica, ¿de acuerdo? En esta imagen de tomografía en axial vemos una ventana para hueso, ¿de acuerdo? Cómo está ocupada la totalidad del seno maxilar del lado derecho,
Pero vean cómo hay un engrosamiento o una reacción mucoperióstica, ¿ok? Volteen a ver el hueso del lado contralateral. Es una estructura delgada, ¿de acuerdo? Macrosada, y vean este engrosamiento que tiene. Esto nos habla de que es una reacción que lleva más tiempo, ¿de acuerdo? Es un proceso inflamatorio crónico, y por eso llegamos a tener esa representación. Tenemos que voltear a ver siempre el plano brazo posterior, ¿de acuerdo? Para ver que no haya afectación hacia planos profundos. En este otro paciente, algo similar. Aquí es más marcado, ¿de acuerdo? El engrosamiento mucoperióstico irregular, ¿de acuerdo? Condicionado por una sinusitis crónica a nivel del seno maxilar del lado derecho. Seno maxilar del lado izquierdo, normal, con adecuada neumatización, ¿de acuerdo? Y un hueso o estructura ósea y mucosa conforme. ¿Okay? Aquí la sinusitis crónica vamos a tener principalmente formación de pólipos, y estos pólipos pueden llegar a erosionar y a remodelar el hueso, ¿de acuerdo? Entonces es muy llamativo cuando llegamos a tener enfermedad polipoide a nivel de los senos maxilares, porque podemos llegar a tener agrandamiento de los ósteos y es un mismo condicionarnos un círculo vicioso de disfunción del complejo osteomercal, ¿de acuerdo? En este paciente, datos de sinusitis crónica, engrosamiento, reacción mucoperióstica alrededor, y tenemos un engrosamiento, ¿de acuerdo? Bien marcado de la mucosa, ¿de acuerdo? De los antros maxilares, también tenemos engrosamiento de la mucosa que reviste los tornetes, ¿de acuerdo? Y vemos que no hay afectación hacia planos profundos porque la grasa está respetada. ¿Okay? Hay una variante de sinusitis crónica, ¿de acuerdo? Que se le conoce como una sinusitis fúngica alérgica, ¿de acuerdo? Siempre que ustedes vean esta representación en un paciente con sinusitis, piensen en una sinusitis fúngica alérgica, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Hay una ocupación total de los senos maxilares por secreciones, pero esas secreciones tienen una densidad aumentada, ¿de acuerdo? Y lo que está sucediendo acá es que se están formando calcificaciones y es un moco, es una mucina muy rica, muy alta en proteínas, ¿de acuerdo? Entonces tenemos esta representación, secreciones que tienen densidades bajas, pero también zonas con densidad alta, y esto nos habla de una sinusitis crónica asociada a opus, ¿de acuerdo? Entonces, en la resonancia magnética, regularmente esa mucina rica en proteínas va a tener ausencia de señal, ¿de acuerdo? Pero aunque ustedes se identifiquen en una tomografía, una sinusitis con secreciones densas, piensen en ojos, por favor, una sinusitis fúngica alérgica, ¿ok? Podemos llegar a tener complicaciones si no resolvemos adecuadamente una sinusitis, ¿de acuerdo? Y dependiendo de la cavidad paranasal que esté afectando, pueden por contiguidad afectar diferentes estructuras. Si nosotros tenemos una afectación de las endillas etmoidales, podemos llegar a tener una afectación por contiguidad de la órbita y generar un absceso subperióstico a nivel intraorbitario, ¿de acuerdo? Aquí lo que está sucediendo es que tenemos ocupación por secreciones a nivel de las endillas etmoidales, son capas muy delgaditas de hueso que fácilmente los agentes infecciosos la pueden atravesar y podemos llegar a tener acumulaciones de material purulento, secreciones por debajo del periósteo que reviste la órbita, ¿de acuerdo? Son complicaciones graves que muchas veces llegan al quirófano para hacer drenajes, ¿de acuerdo? Podemos llegar a tener afectaciones intracraneales, ¿de acuerdo? Con representación de engrosamiento de la meninge, podemos llegar a tener abscesos o enfiemas subdurales, ¿de acuerdo? Por infecciones por contigüidad, podemos llegar a tener mucoceles, ¿de acuerdo? Acúmulos de mucina que erosionan y que fistulizan de los senos paranasales hacia las cavidades orbitarias, ¿de acuerdo? Incluso podemos llegar a tener afectaciones vasculares a nivel de la órbita con trombosis infecciosas que nos pueden llegar a generar problemas a nivel de los senos cavernosos, del seno cavernoso, ¿de acuerdo? Entonces, aunque pareciera no tan relevante tener una sinusitis, si esta se nos complica, podemos llegar a tener bastantes problemas graves intracraneales cerebrales, ¿de acuerdo? Y son pacientes que se ponen en peligro la vida por simplemente
de tener moco y no haberlo controlado. ¿Okay? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Sinusitis? Entonces, lo más relevante de la sinusitis es la temporalidad, saber que menos de 4 es aguda, más de 4 es crónica, la representación de la imagen, niveles hidroaéreos en aguda, de acuerdo, engrosamiento mucoperióstico, tanto del hueso como reacciones en el hueso, la mucosa y el hueso, nos hablan de cronicidad. Si vemos secreciones densas dentro de los senos paranasales, pensar en hongos, una sinusitis fúngica alérgica, de acuerdo, y saber que existen o que podemos llegar a tener complicaciones graves intracraneales si no se resuelve la sinusitis y tratar de identificarlas. Podemos llegar a tener datos de meningitis, ¿de acuerdo? Enviemas intracraneales, trombosis del seno cavernoso, ¿de acuerdo? O podemos llegar a tener mucoceles. ¿Okay? 4 semanas. Muy bien. En los senos paranasales podemos llegar a también tener representaciones neoplásicas, ¿de acuerdo? Y el tumor primario benigno más frecuente de las cavidades paranasales es el papiloma invertido, ¿de acuerdo? Es un tumor que regularmente aparece en el complejo osteonatal anterior, ¿de acuerdo? Y va a tener un componente que va a estar dentro del seno y hacia la cavidad nasal, ¿de acuerdo? Regularmente son lesiones que tienen mucho realce y aquí lo principal es que nos van a condicionar una disfunción de ese complejo por una obstrucción directa por parte del tumor, ¿de acuerdo? Entonces, en aquellos pacientes donde tengamos datos de sinusitis, no se resuelve, pedimos un estudio, nos reportan que hay una estructura que está captando material de contraste que tiene un componente dentro de la cavidad o del seno paranasal y un componente hacia la nariz, propiamente la cavidad nasal, pues debemos de pensar en un tumor, en un papiloma invertido, ¿de acuerdo? Los papilomas tienen un riesgo bajo, pero existe de magnetizarse y se tienen que remover quirúrgicamente, ¿de acuerdo? Los tumores malignos, a diferencia del papiloma, no va a remodelar el hueso, lo va a invadir y lo va a destruir, ¿de acuerdo? Los tumores malignos tienen esa capacidad en los senos paranasales de hacer remodelaciones en el hueso, no lo destruyen, pero sí lo van agrandando, lo van modificando, ¿de acuerdo? Y los tumores de células escamosas, con comportamientos agresivos, malignos, tienden a la destrucción del hueso, ¿de acuerdo? Vamos a tener un componente de tejidos blandos que va a ocupar la totalidad del seno maxilar, en este caso el lado derecho, con una destrucción de la pared anterior del seno e involucro de los tejidos blandos superficiales por parte del tumor. Son tumores hipercaptantes que pueden llegar a tener necrosis, ¿de acuerdo? Y estos pacientes regularmente no les va tan bien, son tumores agresivos y existe algo que se llama neurotropia, en donde el tumor hace una invasión a través de los pares craneales y llega hasta el cerebro, ¿de acuerdo? Son pacientes que se someten a cirugía, quimioterapia, radiación, les deforman el rostro, ¿verdad? Entonces son casos bastante complejos y de no pronóstico. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Senos paranasales? La diseminación perineural, lo que ocurre es que el mismo tumor hace como una metástasis, se llama neurotropia. Entonces, hay cuenta que sigue el trayecto, invade el trayecto del paracraneal, ¿de acuerdo? Y te llega hasta donde tenga el nacimiento de ese paracraneal, ¿de acuerdo? Entonces, tienes una metástasis que va involucrando todo el paracraneal, todo su trayecto, ¿de acuerdo? Y luego llegas a tener una presentación de una metástasis cerebral. Pues depende de la localización del tumor, ¿de acuerdo? Principalmente son ramas del tejido. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver rápidamente órbita, ¿de acuerdo? En la órbita, saber que es el espacio en donde se acomoda el globo ocular. Y radiológicamente tenemos una división, ¿de acuerdo? Para distinguir la patología que la pudiera llegar a afectar. ¿De acuerdo? Y a esta división está dada por un ligamento, y ese ligamento se llama ligamento tarsal, ¿de acuerdo? Que es una continuidad del periósteo
que reviste la cavidad orbital, ¿de acuerdo? Este es el ligamento tarsal. Todo lo que esté superficial hacia exterior, ¿de acuerdo? Le vamos a llamar un espacio preceptal, ¿de acuerdo? Y lo que esté hacia adentro de ese ligamento le vamos a llamar espacio postseptal, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la relevancia de esto? Todo lo que esté superficial, ¿de acuerdo? Celulitis principalmente, se va a manejar de manera ambulatoria, ¿okay? Y lo que esté postseptal son complicaciones que en algunas ocasiones necesitan internamiento y procedimientos quirúrgicos, ¿okay? Inflamatorios, infecciosos y pulmonares, ¿okay? Entonces, si tenemos esa división por el ligamento tarsal en un espacio preseptal y postseptal, posteriormente en el espacio postseptal tenemos una división que está dada por los músculos extraoculares, ¿de acuerdo? Propiamente los músculos extraoculares y todo lo que esté por dentro de ellos se le va a llamar espacio conal, intraconal, ¿de acuerdo? La grasa y los tejidos que estén por fuera de los músculos extraoculares se les va a llamar un espacio extraconal, ¿de acuerdo? Y vamos a tener diferentes diagnósticos diferenciales dependiendo del espacio que esté afectado, ¿okay? No es lo mismo tener una afectación intraconal, una afectación extraconal y una afectación preseptal, ¿okay? Entonces ahorita vamos a ir viendo un poquito de los diagnósticos que nos podemos encontrar en los diferentes espacios. El globo ocular, propiamente el globo ocular, pues ya te lo sabes, ¿no? Pulmón anterior, posterior, cristalino y demás, ¿no? Ahí vamos a tener poquitas representaciones por imagen de patología. Principalmente vamos a ver tumorales y de desprendimiento retinal, ¿de acuerdo? Pero lo que nos interesa principalmente de la radiología, que son cosas que podemos ver, es el espacio de la órbita propiamente. Ese triángulo, ¿de acuerdo? Representado por las estructuras óseas, por límites abdominales, límites frontales superiores y del malar inferior, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer esa diferenciación con intención de tener diagnósticos diferenciales por imagen. ¿Para qué? ¿Cómo lo vamos a valorar la órbita? Principalmente con tomografía y resonancia magnética, ¿de acuerdo? Necesitamos tener mayor resolución de las estructuras óseas de los músculos, ¿de acuerdo? Para poder hacer esa diferenciación anatómica, ¿ok? Entonces, vamos a utilizar tomografías principalmente con contraste, ¿ok? La valoración de resonancia magnética es cuando tengamos representaciones o sospechas de procesos tumorales, ¿de acuerdo? Que principalmente pues, nos van a involucrar el nervio óptico, ¿ok? Un dato importante, recordar que el nervio óptico es un nervio que no está recubierto de células de Schwann, entonces no tenemos representación de schwannomas en el nervio óptico, únicamente tenemos gliomas, ¿de acuerdo? Entonces es importante. Entonces vamos a tener celulitis, ¿de acuerdo? Que lo podemos, si nosotros conocemos que nuestro límite son los ligamentos tarsales, vamos a tener una inflamación de los tejidos superficiales y le vamos a llamar que es una celulitis preseptal, ¿de acuerdo? Pero si a diferencia de esta vemos que tiene un involucro profundo a ese ligamento tarsal, le podemos decir que es una celulitis postseptal, ¿de acuerdo? Y es una condición grave. Regularmente vamos a tener abscesos subperiósticos como los que veíamos ahorita el ejemplo, ¿de acuerdo? Tenemos un abombamiento del periósteo con una acumulación de líquido y adivinen de dónde viene el proceso inflamatorio infeccioso, ¿de acuerdo? De las vías centrales por continuidad, ¿ok? Entonces siempre que ustedes vean una alteración en la órbita que sospechen de un proceso de celulitis, volteen a ver los senos paranasales. Regularmente es el sitio de donde nacen estos procesos infecciosos, ¿ok? Clínicamente este paciente, ¿cómo se va a presentar? Pues imagínate que trae el párpado cerrado, el ojo cerrado, el párpado grueso, ¿de acuerdo? Muy probablemente enrojecido, caliente, tiene una proptosis, vean dónde queda el globo ocular, vean dónde queda el ojo, ¿de acuerdo? Y muy probablemente va a tener sintomatología de senos paranasales, ¿de acuerdo? Entonces, clínicamente podemos distinguirlo fácilmente, ¿de acuerdo? Y por imagen pues tenemos que evitar que esta complicación nos genere una trombosis de las estructuras vasculares de la órbita que se traduzcan en una trombosis del seno cavernoso con una infección intracraneal, ¿de acuerdo? Grave. ¿Okay? Patología ocular, desprendimiento de retina principalmente, ahorita les voy a decir cómo la debemos de ver, tumores malignos, pacientes pediátricos, que no se nos pasan los diagnósticos, ¿de acuerdo? Y podemos
utilizar los estudios de imagen para ver traumatismos, ¿de acuerdo? Principalmente. ¿Okay? El desprendimiento de retina, ¿cómo lo vamos a ver? Con el signo del óvulo, ¿de acuerdo? Este es un ultrasonido ocular. El ultrasonido sí tiene utilidad para ver el globo ocular y una de las utilidades es ver un desprendimiento de retina. Lo que sucede es que esta capita que debe estar adherida a la margen posterior, ¿de acuerdo? De la cavidad ocular, pues se desprende y únicamente queda con un vértice hacia la papila óptica, ¿de acuerdo? Hacia la cabeza del nervio óptico. Entonces por eso tenemos esta representación en el En el ultrasonido y en los estudios de imagen seccional, esta es una resonancia magnética, ¿de acuerdo? Tenemos el mismo signo de V, ¿de acuerdo? Entonces siempre que ustedes vean eso en un paciente que ha perdido visión, sospechen de un desprendimiento de retina. Y esto es bien importante, leucocoria, pacientes pediátricos que ustedes vean el fondo del ojo con un reflejo blanco, ¿de acuerdo? Sospechen de un retinoblastoma. Tenemos que hacer un estudio de imagen seccional sí o sí, una tomografía o una resonancia magnética con contraste, ¿de acuerdo? Estos van a ser tumores malignos intraoculares, ¿de acuerdo? Que van a tener captación de material de contraste y pueden llegar a calcificar. Pueden llegar a ser bilaterales, ¿de acuerdo? Y tienen un alto componente genético, ¿de acuerdo? Estos pacientes se tienen que investigar, ¿de acuerdo? Porque podemos llegar a tener afectaciones intracerebrales por este tumor. ¿Okay? Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Una ocupación de la cavidad ocular por una tumoración, de acuerdo a una imagen nodular irregular que va a tener captación de material de contraste y que puede llegar a tener calcificaciones en un paciente con clínica de leucocoria. ¿Vale? ¿Vale? Ay, perdóname, sí, ya te dije. Esta es una tomografía, ¿de acuerdo? Nos permite ver los casos, ¿ok? Son pacientes diferentes todos, ¿ok? Esta es una resonancia magnética ponderada en T2, ¿de acuerdo? Los humores oculares se ven hiperintensos, igual que el líquido cefalorraquídeo, pero tiene una saturación de la grasa, ¿de acuerdo? Y nos permite ver ese efecto renal. Y este es un T1 que tiene contraste y saturación de grasa, ¿de acuerdo? Entonces nos permite ver el realce. ¿Sí? Y del nervio óptico, pues llegamos a tener gliomas, ¿de acuerdo? Y ese glioma, ven esta imagen, como prácticamente viaja, involucra todo el nervio óptico hasta el quiasma, de acuerdo, que vamos a llegar a tener representaciones de enfermedad cerebral secundario a gliomas. ¿Okay? ¿Cómo lo vamos a ver? Como engrosamientos fusiformes del nervio con captación de material de contraste. ¿De acuerdo? Esta es una imagen de resonancia magnética contrastada con saturación de grasa. ¿De acuerdo? Vemos los globos oculares, vemos el nervio óptico normal en el lado izquierdo y vean cómo está fusiforme, grueso en el lado derecho y con captación de material de contraste. ¿De acuerdo? Entonces, incluso este paciente también tiene algo de proptosis, vean cómo este globo ocular sobresale más. Si nosotros trazamos una línea más alta, ¿de acuerdo? Entonces hay que sospechar de esas patologías. Yo creo que hasta aquí terminamos el día de hoy. La clase la concluimos el martes y si nos queda tiempo avanzamos un poco con el tema.